Bueno, entonces el tema de hoy es autoridad y provisión. Vamos a ver el capítulo 16 de Marcos. Listo, son 56 versículos. La idea es que nos rinda, no nos desenfoquemos, no empecemos a especular, enfoquémonos mucho en el texto, listo. Listo. No especulemos, mantengamos en el contexto. Claro que hagamos preguntas, si alguien no está de acuerdo con algo, que lo diga, eso aquí no hay problema. Y bueno, ¿quién me ayuda, porfa, con del 1 al 4? Empieza tú y vamos hacia la izquierda, pues. Espérate. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día del reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde estuvo este tales cosas y cuál de y obtuvo este tales cosas y cuál es esta sabiduría que él ha dado, que le ha sido dada y esos milagros que hace con sus manos? Perfecto. No, espérate, falta. No es ¿qué se dice ahí? No es este el carpintero. Ocho desde acá. Papi, ya. Usted sí ya. El carpintero, el hijo de María y el hermano de Jacobo, José, Jacobo, José, Judas y Simón. El pastel no la tiene desconcentrada. Sí, está muy Pues no están sus hermanas aquí con nosotros, se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Entonces, de este texto, ¿qué les llama la atención? ¿Qué podemos analizar? Por un lado, pues el tema de los hermanos ya lo tocamos. En otra sesión anterior no hay necesidad de profundizar en eso. ¿Sí? Hay diferentes posturas. Y bueno, una postura es que eran primos, otra postura es que eran hijos de José y otros que eran hijos de María y de José. Listo. Pero como ya lo hablamos, pues no hay necesidad de profundizar en eso. ¿Qué más podemos analizar? Se habla de una sabiduría que se le fue dada. Ojo, muy interesante eso. Y en base a lo que tenemos aquí en Marcos, la información que tenemos en Marcos, ¿de dónde vino esa sabiduría que le fue dada? ¿En qué momento de la historia? ¿Ustedes cuál creen que sería ese momento de esa sabiduría, El bautismo. de esos milagros? Claro, coherente con la misma narrativa sería este momento del bautismo, el momento en el que es ungido, porque Cristo es el ungido, el momento en el que es ungido, recibe entonces esa sabiduría. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención de este texto? ¿En dónde estaba? En la sinagoga. No se nos puede olvidar que es una sinagoga. Jesús llegó directamente al lugar destinado a la interpretación de los textos, de la religión, de la enseñanza. Pues lo otro pues, importante para mí diría es que empezaron como a desmenuzar quién era él y lo vieron muy, pues que no es Muy pues el hijo normal. del carpintero, como así, este pues sí, sí, Pero como quien dice yo conocí pues tú más Un aparecido. ese es un dato muy bueno, pero ojo con este detalle, porque el texto no dice hijo del carpintero, dice, no dice dice hijo, carpintero, el hijo de María y hijo de hermano de... María. Y de acuerdo al contexto histórico, normalmente cuando se le decía a alguien hijo de su madre, era despectivamente, ¿sí? ¿Cómo se Porque llama? normalmente se le decía hijo de José. Fulano, O sí. sea, era como la forma honrosa en la época. Ah, Entonces decir hijo de María ya era, por decirlo así, Despectivo. despectivo. despectivamente. De Jesús, un detalle, ¿listo? De contexto histórico, pero claro, ellos son como, no es una persona común y corriente. ¿Qué sucedió? ¿De dónde Y vino? también interesante ahí, porque si, teniendo un padre, un papá José, ¿por qué no manifestaron en el momento? Hijo de José. Pero yo creo que en ese momento José ya había muerto. Listo. Al respecto a eso hay dos teorías. Una es que es simplemente hablando despectivamente de él y otra es que José ya había muerto. Pero hay un detalle. Y es que aún así, si el papá muere,
lo pueden llamar hijo de José. Listo. Total. Pero por eso les digo que hay dos posibilidades. Yo actualmente, por el conocimiento que tengo, no me atrevo a posicionarme en una así Ok. muy fuerte, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué más podemos ver en este texto? ¿Qué les interesa? Comenzó a enseñar. Se escandalizaban a causa de él. Pero precisamente por eso, porque lo veían muy allegado, pues digo yo. Sí, y tal vez por eso no lo reconocían como alguien que en este caso estaba enseñando como profeta, recibiendo del Padre y entregando la información, enseñando, porque era como, venga, y este que siempre ha Como el sido vecino mío, pues que el lo vi vecino mío, crecer, de repente aquí está, pues. Vean este pues con lo que Sí, salió, ¿sabes? y de repente ya que, sí, exactamente, Tan crecidito. sí, como este crió conmigo y entonces. No, pues se cree Jesús. Sí, Sí. y vean lo que dice después, vean lo que dice después, en el 5 y el 6, ayúdame por favor a tomar. No, yo leo otra vez. No, no, Es que leí muy mal al principio. Ya. bueno, dale pues, sin fallar. sin fallar. 5 y 6. Qué pecado. Qué grado. Y no puede hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Perfecto. Entonces, las No pudo personas no hacer creían ningún en él. milagro. Era una persona familiar para ellos y dijeron, no, Ujú. no vamos a creer en él. Y a Mm. causa de esa incredulidad no pudo hacer milagros, solamente unos milagros que dice ahí. ¿Qué detalles de esos dos versículos? ¿Qué más se puede decir? ¿Qué les llama la atención? Porque de ella que no pudo hacer más milagros. Por la falta de fe. Ujú. Pero Creería que esa es la conclusión más acertada de acuerdo al desarrollo narrativo, ¿cierto? Pues puede ser eso, puede ser falta de tiempo, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos del texto la falta de tiempo? no, No, ahí simplemente no. dice que no pudo hacer. O sea, ahí está en el 6, mira, estaban maravillados de la incredulidad de ellos. O sea, Exacto. por ser incrédulos no pudo hacer Acá más. es no creía. Entonces, ojo con esto. La gente se asombraba de Jesús aquí y vemos que se asombraba en los capítulos anteriores. Pero ahora tenemos a Jesús que maravillado. ¿De qué? De la incredulidad. O sea, maravillados, igual sorprendidos, ¿cierto? Sí, Porque son no es la ya misma palabra. previamente ya había trazado un camino, ya había hecho muchos milagros y muchas manifestaciones. Entonces él en ese momento quedó sorprendido, maravillado, porque la gente aún continuaba sin creer. Pero creo que aquí, pues la cuestión es que aquí es cuando llega a su pueblo, Sí, ¿sí? Él, hasta donde recuerdo, no, él no había ido aún a su pueblo. Esa sería la primera vez. Pero aún así tiene milagros y tiene sabiduría. Y a pesar de que tenía milagros y sabiduría, la gente no creyó. Ese es como el punto. sí, No es que él ya haya ido allá a Nazaret, no, esta era la primera vez. ¿Listo? cierto. ¿Qué más? ¿O eso sería todo? Está Sí, bien. Seguimos Está bien. para que nos rindan estos versículos. Sí. listo. Ayúdame, porfa, tú, va, con... Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Sí, Y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero ni en el cinto, sino calzado con sus sandalias, Con sandalias. perfecto. con sandalias. No lleven dos túnicas, les dijo, y añadió, donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salga de la población. Salga. En cualquier lugar que no les reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdense el polvo de la planta de los pies, en testimonio contra ellos. Perfecto. Si es que no sé. ¿Qué les llama la atención de este texto? ¿Qué creen que es importante? Pues primero que los dividió de dos en dos. ¿Cuántos grupos de dos en dos mandó?
6. Seis. Porque eran 12. Eran 12, los Ujú. videos, los 6. ¿Listo? Manda 6 grupos. ¿Y les dio qué? Autoridad. 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 Es decir, esa autoridad que tenía Jesús Se la se la dio. transfiere a Sus a apóstoles. sus 12. Sí. Ojo, es muy importante notar que la palabra 12 apóstoles no está aquí. Son 12. Normalmente los llaman los 12. Ajá. ¿Sí? Pero Mateo sí les dice apóstoles. Sí, sí les dice, pero aquí, por eso dije que aquí en Marcos se usa más los 12, los 12. Y más adelante también, cuando se está hablando de los 12, se dicen los 12. ¿Sí? No ¿Qué entiendo más? Sí. en la parte en la que dice, sí, sino solo un bordón, y después dice que ni pan, ni otro, ni dinero, ni... Les estaba diciendo que en eso no se fueran con los corotos encima, ¿sí? No se fueran llenos de provisiones, no, que fueran Livianos. livianos. Pero aquí hay un dato muy importante, y es que esto es un eco del Antiguo Testamento, del Éxodo, del pueblo saliendo de Egipto. Porque si vemos aquí en Éxodo 12, llega y dice, respecto a eh, dice así, de esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano, lo comerán apresuradamente. Aquí está diciendo Dios de cómo tenía ellos que comer la Pascua antes de salir. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que es como si aquí esto fuese una figura de un nuevo éxodo que iba a suceder. El pueblo en las épocas de Egipto tenía que ser liberado de Egipto. Y aquí es como si fuese una nueva liberación, más o menos por el hecho de haber usado este lenguaje que viene acá, desde eso. Es la misma expresión. Listo. ¿Qué más de este texto? Sacudirse el polvo de los pies. Si era como una expresión como para, por decirlo así, limpiarse de la influencia de esas personas que no los recibieron, que no los escucharon y seguir con el camino. Les dio la autoridad para Vean, también ¿qué? sobre espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, los enfermos, que dice ahí abajo, mira. Leamos el 12, del 12 y el 13. A ver, Tomás. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ojo con esto. Ok. ¿Qué estaban predicando? Todos. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Volver a Dios. Sí, Transformación sí. espiritual. Volver a Dios. Convertirse. Pero vean esto lo interesante. ¿Qué fue lo que predicó Jesús al comienzo, después de haber salido del río Jordán? Arrepiéntanse, Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Sí. Por lo tanto, ellos están predicando ¿qué? El mismo Es mensaje. el mismo. ¿Sí? Pero no solamente estaban predicando, que habían también, también echaban fuera muchos demonios. Entonces, O sea, expulsaban demonios obras y Curar. milagros. Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Punto aquí importante. Jesús, ya vimos en los capítulos anteriores que él expulsaba demonios y sanaba enfermos. Ahora, con la autoridad que le dio a los 12, ellos hacían lo mismo. ¿Sí? Punto muy importante de este texto. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención? Ah, vean, ¿Qué? que aquí hay otra referencia. Yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se ha gastado los vestidos sobre ustedes y no se ha gastado la sandalia en su pie. Como pasó con las personas que salieron de Israel
al desierto. Es que es esta historia. No se les Sí. gastaron las vestiduras. Y Cuando aquí vemos, Moisés estaba Por eso les había caminando. dicho que no hubieran sido. sí, cuando estaban pasando por el desierto. Y no se gastó ¿qué? La sandalia y los vestidos. Entonces aquí esto es como si fuese lo mismo. Los manda no con Sin dos nada, túnicas, con no, una. pues con lo que tenía. Y también ¿qué? Sandalias, sino calzados con Una para los sandalias. dos. Es como si fuese la misma imagen, pero ya aquí. Por eso yo les estoy Sí, diciendo, para los- Porque mandó de dos en dos y les dijo, Sí, lleven más pero cosas. cada uno con su túnica. Como sea, Digo, No, mandó de dos en tampoco. dos. Y les dijo, lleven solamente uno. no, eran dos túnicas para dos. Ah, bueno. Listo. Entonces, ese es un punto importante. Guarden esta imagen inicial porque esto nos lleva al éxodo, pero vamos a ver más adelante que se vuelven a traer imágenes del éxodo a medida que vamos bajando. Listo. Yo creo que sí era todo, ¿cierto? Sí, sí. Aquí esta historia es bastante interesante. ¿Listo? Ayúdame, por favor. Muerte de Juan el Bautista. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre. Y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Vean esto lo interesante. te lo ¿Qué compré. analizamos de esto? ¿Dónde estaba Herodes? Ay, buena pregunta. Buena pregunta. No sé. Eso toca averiguarlo ya. ¿Dónde estaba Herodes? ¿Era rey dónde? Ajá. ¿Dónde? Judea, Galilea, Samaria, Idumea. Ah, voy. Entonces, Jesús está en Galilea, en Judea. Sí. Entonces, Por es eso se posible, enteró. es posible que estas personas ya hayan escuchado cosas que estaban sucediendo. Pero vean esto lo interesante. No saben quién es Jesús. Ah, no. ¿Por qué? Porque vemos en la narrativa que los demonios van a decir quién es y Jesús qué. Dos callos. Calla. Sí. Vean que todavía no se ha revelado Mm. frente al público, frente a la población, la identidad. Eso es muy interesante. Sí. Bueno, es que anoche yo estaba escuchando un podcast y en ese podcast hablaban en qué año nació Jesús. Ujú. Entonces decían que Jesús había nacido más o menos en el año 5, Menos 4. 6 antes de Cristo. O sea, que Jesús nació antes de Cristo. Pues, Sí. Sí, pues, eso es valga la. lo Pero me llamó mucho la atención porque para poder llegar a esa conclusión, hablaban de Herodes y que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Entonces no me cuadra allí por qué Herodes se enteró y por qué Herodes sabía ya de Jesús. No tengo la respuesta. No Es que sé. eso es muy raro. No porque- tengo la respuesta, pero hay que verificar. Hay que verificar Pero esos eso fue datos. Herodes. Sí. Porque, puede ser. porque Herodes. sí, claro, es que tomaban como fuente para demostrar que Jesús había nacido 4 años antes de Cristo, en el año 4, antes, en el año -4, pues. ¿Y quién hablaba eso? Es que el que está hablando eso, pues me da a mí la impresión de que cree que Cristo es uno y Jesús otro. No, es el mismo. No, pero hablaban ahí. Porque Herodes Entonces, fue el que mandó a matar a los bebés. Claro. sí, claro, Claro. por eso, pero entonces, pero históricamente tiene razón. Herodes murió en el año -4. Sí, tienes Sí. razón. Entonces me parece que Ah, o sea que Hay será dos, que sí. después de que nació Jesús se murió Herodes. Mm. ¿qué dice ¿Será ahí? que hay otro Herodes? No tengo la respuesta. Ah, bueno. Miro a ver si aquí dice algo o no. Pues esa es una muy buena pregunta. Sí, entonces en este momento, anoche yo escuché el podcast y en ese momento que estaba leyendo ahí, yo dije, pero ¿cómo? Sí. ¿Cómo con Y Quiero aquí- saber Jesús? Hasta el
De pronto buscando la muerte de Herodes. Es el Herodes de Marcos 6. De El Antipas. Antipas, sí, el que siempre hemos conocido, no. Ah, claro que es que mira, hay otro hijo del El hijo de Herodes es el grande. Ah, puede ser. Vean, El hijo de Antipas. Este es de otro. Antipas. Ah, bueno. Es otro, es otro. es Ahí otro. queda claro. Listo, es otro. Sí, no, porque me confundí. Claro, es que dice que el Herodes Vean. 1, Herodes 2, Cuatro, Arturo 2. Mira, Sí. mira, del año 4 antes de Cristo, Tommy, claro, porque en el 4 murió. Y Tommy, la imagen que estaba antes. Vean, son dos. Pero al Herodes el Herodes, grande y Herodes de Antipas. Ah, bueno, pero el entonces, de el Antipas padre. fue el que le tocó Jesús. Herodes el grande es el padre de Herodes de Antipas. Antipas. Correcto. entonces, Ah, es bueno. bueno saber eso. Que Buen dato entonces, ¿quién era? importante. Fue el hijo el que le tocó Jesús. Jesús, el Claro, que- que cualquier persona puede decir, no, es que ahí están engañando porque No, era este Herodes. Por eso. Entonces sigamos. Vean pues, ojo, la gente está especulando. A veces como nosotros nos podemos especular aquí, la gente ya está especulando. ¿Quién es Jesús? Pero ojo, ¿cómo así que Juan el Bautista ha resucitado? ¿Cuál es la condición para uno poder resucitar? se morir. muerto. Estar muerto. Entonces, O ¿cómo sea, así? que él creyó que momento- Juan el Bautista ya estaba En muerto. ese momento sí, porque Nosotros- le dio muy duro la muerte Nosotros en Marcos de tenemos, Juan. esta es la mención que tenemos antes, Sí, le dio muy duro la y muerte. es en el capítulo 1. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino, tal. Tenemos este dato. Juan había sido encarcelado, pero en ningún momento después se nos contó, ah, no, lo mataron. No. Ya después, narrativamente hablando, ya se nos da esa información Ujú. de que ha muerto. ¿Por qué? Porque hay gente diciendo que ha resucitado, pero ya más adelante vamos a ver cómo murió. Pero un dato, pues, interesante. Entonces, vean esas teorías. ¿Qué analizan? ¿Qué piensan? Unos decían que Juan el Bautista había resucitado, Elías, otros decían que era Elías, un profeta del Antiguo Testamento. que fue, sí, que fue. Otros decían, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Este punto es importante, porque después, más adelante, vamos a ver que Marcos nos presenta a Jesús superior a un profeta. Listo, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice después? Vamos al 16. Ya Herodes ya nos cuenta que ya había Lo había decapitado. decapitado a Juan el Bautista. El 16 al 18. ¿Quién me ayuda? Dale, tía. A Juan Bautista. 16 al 18. No, mi amor, es que Dale tú, porfa. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Sí? Herodes, el rey. Ah, Herodías, la mujer de Herodes. Pero Herodías era esposa esposa de, del hermano. del hermano. del hermano Felipe. Y Juan le decía, no está bien. Claro, él le cantaba la tabla a la señora esta. Eso yo creo que está muy claro, ¿cierto? Ujú. Sí. Sí. Ah, pues eso estaba tan ofendida y pidió la cabeza. Herodías Eh, le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Entonces, ojo, Juan le decía al rey que estaba mal lo que estaba haciendo, pero aún así el rey lo respetaba, porque el rey sabía que era un hombre de Dios, un hombre justo, un hombre santo, ¿sí? Entonces, vean eso lo interesante. Juan no tenía miedo de decirle la verdad, aún al rey, Aún. y el rey lo respetaba. Pero hay un problema. ¿Quién? Herodías, la esposa de Herodes. ¿Algo más de acá o seguimos? Podemos bien. seguir. Dale, por favor. No más, 21. Llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha,
pídeme lo que quieras y te lo La daré. cabeza. Ujú. Y le juro, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Oh, hagamos una pausa aquí, qué pena. Este concepto, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino, es algo que también sucede en el Antiguo Testamento, ¿sí? En la historia aquí de Esther. Entonces, y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther usó esta petición para salvar al pueblo. Ajá. Pero vemos un contraste Sí. y es que esta mujer usa esta petición para matar a un profeta de Dios. Vean ese contraste interesante. La una Una para salvar el pueblo. Para hacer todo el bien y y la otra para matar a un profeta. así. ¿Listo? Ahí es La como, magnitud del profeta. Porque es que Esther era, ¿quién era Esther? no, Esther es del Antiguo Testamento. Sí, pero ¿quién era Esther? Una profetisa. Sí. Sí. En Cierto. cambio, Herodías era una romana, ¿o qué? ¿Qué era ella? Pues yo creo que son Esther, dos Esther, mujeres, una que trabajaba para Dios y otra pues que no. Digo que Esther era israelita, si no estoy mal, si estoy mal me Israelita. corrigen. O sea, pero era del pueblo de de Israel. Israel, exacto, mientras la Herodías que era Aquí nos dice, romana, no. por el nombre, probablemente, pero no sé. Pero Entonces habría el reto, pero ¿cuál es el- es para encasillarte en eso, sino que tú decías que mira que la una hace el bien y la otra hace el mal. Ujú. Claro, la una era ¿qué? Israelita. Israelita. Y la Sí, otra- pero no es tanto en el enfoque de a qué bando ¿A qué pertenece, nacionalidad? a qué nacionalidad. El Mm. punto es que una usó el poder del rey, que el rey le dio para salvar al pueblo, y otra usó el poder que el rey le dio para matar Pero que fue un poder a un muy profeta. grande. Entonces, que fue un poder decirle a una persona, le doy la mitad de todo lo que tengo. Sí, claro. Es que es demasiado, ¿cierto? Hágale, Tomás, puede seguir. Y no 24. aceptó, sino que dijo, Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante, el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, Mm. y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja, y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Entonces, vean, esa fue la historia de la muerte De Juan el Bautista. de Juan el Bautista. El rey que lo protegía lo mandó a matar. Y eso es algo como irónico. El rey que se supone que es el que manda, lo tienen ahí Claro. dominado. Se dejó mirar por Claro, porque lo pusieron en jaque. Él simplemente debió haber dicho, qué pena, pero es que ese no es el reino. Yo le dije, pídame la mitad del reino. No, pero es que esa es la mitad del reino. Basta. No, La le digo, razón. incluso te doy, o sea, Exacto. pídame lo que quiera. Y Sí. si quiere mi O sea, reino, es para decir que es lo que sea prácticamente. Porque las palabras. si le da más de la mitad del reino, pues él deja de ser rey, ¿cierto? Si la muerte del 60%, pues ella, Ya sería la reina. sí. Entonces, algo para decir de esto, comentarios, preguntas, dudas, La muy No, famosa no. Salomé. ¿cómo la ven? Sí. La hija de Herodes pidió la cabeza de, se llama Salomé, pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Dónde está Salomé? Pues era la hija de Herodes, ¿Qué dice? Herodías, no, ahí no dice, pero eso lo Se llama sabemos. Ah, se sabe por los otros evangelios. Claro, sí, hoy por las películas. Sí. Claro. Ah, bueno, bueno. Entonces, La muchachita ensayó como si estuviera en ballet. Santa Lucía. La Salomé ensayó para eso porque era un baile muy especial ese día. Sí, Sí. correcto. Entonces, vean, aquí tenemos Jesús en la sinagoga, tenemos él enviando de dos en dos, tenemos aquí el Baile de banquete. Salomé. Ellos estaban en un banquete, ¿dónde estaban? Sí, era un banquete, era una fiesta. Ofreció un banquete a sus nobles. Ese es un punto importante, ¿por qué?
tenemos una historia de un banquete, ¿sí? Comida, comida. Y después tenemos que más comida, la alimentación de los 5.000. Listo. Entonces, vamos a leer ahora esta historia. Eh, Claro. ayúdame tú. ¿Con qué? Con el 30 al 33. Bueno, alimentación de los 5.000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Aquí ya los llama que apóstoles, los enviados. Es el significado de la palabra, los apóstoles. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir y muchos de los lo reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Algo para decir? ¿Cómo la ven? Gente chismosa. Los apóstoles se reunieron con Jesús después de que fueron a hacer todo lo que Jesús nos mandó a hacer. Después dice, al desembarcar, Jesús vio una gran multitud No, ahí no. y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto aquí nuevamente está conectado con el Antiguo Testamento. La idea de ovejas sin pastor. Mira lo interesante, Jesús tuvo compasión de ellas. ¿Y por qué las personas estaban detrás? Porque no tenían pastor. Estaban buscando ¿qué? Un pastor. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto aquí es el siguiente. Desde Números ya estaba esta idea. Ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un nombre sobre la congregación, que salga y entre delante de ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Y en este contexto específico, ¿levantó a quién? A Josué. ¿Sí? Miremos a ver aquí si es verdad esto. Josué, hebreo, en griego. En griego. ¿Cómo es? El nombre hebreo Josué se escribe en griego así. Jesús, la Septuaginta, tan, 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 tan. Es el mismo nombre utilizado para Jesús de Nazaret. ¿Listo? Ese es un dato ¿En serio? interesante. Wow. ¿Listo? Entonces, el nombre de Josué del Antiguo Testamento es Jesús. Jesús. Solamente que como son idiomas diferentes, uno es Josué y otro es Jesús, al traducirlo al español. Pero ese es un punto interesante. En este contexto, Dios levantó a Josué. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, Dios levantó ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Es como si fuese un segundo Josué Sí, sí, sí. para pastorear a las personas para que no sean ovejas Descartar. sin pastor. Vean ahí lo interesante que se empieza La a oveja conectar. importada. Pero tenemos más adelante una profecía, que es una profecía en Ezequiel 34, de Ezequiel algo, es que el antiguo. Antiguo Testamento también. Ezequiel hablando de algo que iba a suceder en el futuro. Vean lo que dice. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo. ¿Por falta de qué? De Pastor. Pastor. Y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Y vean lo que dice más adelante. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, pero ojo, en ese punto David ya había muerto. ¿Cuál es el punto? Es un descendiente de David. ¿Sí? ¿Quién? Jesús es descendiente de David. Ah, claro, Jesús. Entonces, David. Ajá. y después dice también, por allá en Mateo, que Jesús se iba a sentar en el trono de David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios. Y mi siervo David será príncipe en medio de ellas.
yo el Señor te hablo. Entonces, el hecho de que se diga aquí Es que había muchos profetas. el punto de que, ¿dónde está la parte? ¿La qué? La parte de lo sin pastor, aquí. Ahí. Porque eran como ovejas sin pastor, es un punto que no podemos leerlo así por encimita. Es un punto que ya tiene una profundidad desde el Antiguo Testamento, porque estaban esperando un pastor, un David, un David, sí, un David que pastoreara, que Dios levantara a un David, y ese David es Jesús. Listo. Entonces, es muy interesante eso. Y también interesante que en el contexto de números, el que vimos acá, Josué. el que levantó fue a Josué. Y el Josué en griego es Jesús. Jesús. Listo. Entonces, eso todo es muy bueno Sí, detallarlo. claro. Y son cosas que a veces uno no percibe a la A lectura, veces no. a la lectura rápida. Paralelos. ¿Cierto? Entonces, vamos acá. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Dudas, preguntas, comentarios. ¿Cómo la ven? Hacemos pausa ahí. Seguimos. Sigamos. Sigamos. No sé. Ayúdame, porfa, alguno, el que quiera. Bueno, Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios? Si no, pues que estaban en el desierto, ¿dónde estaban las tiendas? En el desierto. Sí, el lugar está, no, el lugar está desierto, mentiras. Es muy diferente. ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? No, pero pueden estar en el desierto. Pueden estar en el desierto y simplemente van, pero no va a ir en cualquier campaña. no, Hay unas que- van a la ciudad, porque es que las ciudades eran ahí al lado del desierto. Pues eso no es como Los Manizales, que el desierto lo tenemos por allá lejísimo. Ah, no, el desierto estaba. Yo estaba me casi imaginaba ahí que el cerca, desierto muy cerca. estaba hecho. No, O muy habrían cerca. de esas tiendas como las tribus así, las 12 tribus. Entonces aquí vamos. Jesús les 38. dijo, Eso. ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. 5 panes Nada. y 2 peces. Ojo, ojo con esto. Nosotros ya vimos una conexión con Josué, una conexión con, David. pero tenemos una conexión adicional. Ya la vamos a ver aquí. Moisés. No, una de un profeta. Pero, ¿qué les llama la atención de aquí? Hay 5 panes Y dos peces. Pez. y 2 peces. ¿Sí? Y Y pues Jesús el milagro. dice después, en el 39, aquí leo yo, y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Pero no Entonces, estaban pues en el desierto. ¿Cómo va a haber hierba verde? No, es que yo leí mal, no dice que estaban en el desierto, Ah, sino lugar que desierto. estaban en el desierto, o sea, había... Solitario. Sí, Tal. pero ellos eran un montón. Ah, ya. Ah, bueno. el lugar está desierto, y ya es muy Es tarde. distinto. Listo. Ahí está la hierba, listo. La foto. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. Ojo con este dato. Jesús levantó los ojos al cielo. ¿Esto qué quiere simbolizar? Que habló con el padre. El Padre está presente aún en la historia. ¿Listo? No, Está no lo podemos sacar de la No, historia. no, pintar. ¿Listo? Los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Ayúdame, porfa, alguien con el 42 y el 43 y el 44. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces.
Los que comieron los panes eran 5.000 hombres. ¿Qué les llama la atención de aquí? Entonces, ¿Qué paramos a analizar del texto que leí? Pues que eran 12 es. 12 cestas. Algunos intérpretes consideran estas 12 cestas representando las 12 tribus de Israel, Y los 12 apóstoles. sabiendo que como si esta salvación, esta liberación, este éxodo que Jesús está trayendo, es para todo Israel. ¿Listo? Eso es como una interpretación posible de acuerdo al contexto. Ok. Buen señalamiento lo de las 12 cestas. ¿Qué más? Por cada pan, 1.000 personas. Sí. Entonces, Que es esa matemática Ay, tan muy impresionante. entonces, eh, aquí hay una conexión también con el Antiguo Testamento. Esta no es la primera vez que se multiplica el pan en la Biblia. Y vino un hombre de Baal, Silisa, y trajo al hombre de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo en sus bolsas. Y le dijo, dáselos a la gente para que coman. Su sirviente le dijo, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él respondió, dáselos a la gente para que coman, Tal cual. porque así dice el Señor, comerán y Y sobrará. sobrará. Vean eso lo interesante. No. Y lo puso delante de ellos y comieron y sobró Y esa conforme, parte es a Reyes. conforme a la palabra del Señor. ¿Y aquí quién es? Eliseo. ¿Listo? Eliseo. Eliseo. Sí. Eliseo, Es un profeta, era un profeta aquí. ajá, un profeta. Entonces vean lo interesante. Ya vimos conexión con Josué, conexión con David, Conexión con Eliseo. conexión con Eliseo. Vamos a ver qué continúa. ¿Listo? Eh, Pero recuerden que esas conexiones son muy importantes también, porque a la final uno de los propósitos es comunicar quién es Jesús. Y recordemos que al comienzo nos encontramos con una confusión sobre quién es Jesús, ¿sí? Pero aquí de cierta forma, con imágenes del Antiguo Testamento se empieza a comunicar, ¿sí? Entonces, vamos aquí en el 44, falta este pedacito y ya. Vamos muy bien hoy, nos está rindiendo. Sí, va Porque bien. son versículos. Muy como Narración sí, histórica. cierto, como Muy relato directos, histórico, sí. muy narrativos. Y lindos, no como el de hace 8 días. Ah, Eso tan pesado es complejo. Ay, Y qué bueno empezar. no, exorcismos. ay, son Sí. los demonios. Entonces, vamos con el 45. ¿Quién me ayuda? Yo. Dale. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Bethsaida, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Listo. Pausemos ahí. Hay algo interesante en estas historias. Vemos aquí el mar, ¿sí? Sí. Entonces, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Aquí, Barca, se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. aquí. Entonces pasaron el mar, llegaron a un lugar solitario y después los agrupó en grupos de 50 y 100 y les dio comida. Aquí hay un paralelismo posible con la historia del Éxodo, nuevamente, que ya la habíamos visto al comienzo. ¿Por qué? Porque pasaron el mar, llegaron a un lugar desierto, no había comida, ¿y qué hizo Dios? Maná del cielo. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia? Sí, 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 sí. Y aquí Jesús está dando maná del cielo. Y acuérdense que él mira dónde,
Así. al cielo, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que es como si fuese nuevamente el éxodo. Y después los discípulos se van y Jesús sube ¿a dónde? Al monte, Al monte. ¿Y a dónde subió Moisés? al monte. Monte. Al monte. ¿Listo? Os les digo, estos son paralelismos Y Josué posibles. también. No estoy diciendo que el texto diga esto, no, son paralelismos posibles. Con Moisés, con David, con Eliseo, con Josué. Pero es muy importante conocer el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué les llama la atención de esto que acabamos de leer? No, pues que él Fue al siempre se monte, apartaba como para tener esa conexión con el Padre. fue al monte a orar. Orar. Pero Sí. siempre Vemos que en la historia de la multiplicación de los panes, el Padre no está ausente. Ujú. Y en esta historia que vamos a ver aquí, tampoco está ausente. Listo. Jesús va a orar. ¿Y qué sucedió cuando Moisés descendió? ¿Recuerdan o no recuerdan? El La, monte. la llama, esa, ok. La cara de él estaba Ah, sí. resplandeciendo. Ujú. Bueno, aquí está. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su manto, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. ¿Qué hizo Jesús en el monte? Hablar con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Guardemos ese elemento. ¿Qué tuvieron al ver el poder? Temor. Temor. Sigamos leyendo aquí, verán. Qué impresión. 49 al 52. Dale. 49 al 52. Dale. Pues fácil se te quita. Pero cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Subió con ellos a la barca y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. ¿Qué piensan ahí? ¿Cómo Pues me ven esta imagino que parte? también llegó así como, pues si más andando pues sobre el mar, pues quien no grita es justo, pues Ajá. Alguien caminando sobre el mar. Sí, sorprendente. Pero vean ahí la conexión con el temor en el Antiguo Testamento. ujú, Vieron una cosa sobrenatural, temieron. Y aquí vieron algo sobrenatural y Sí. temieron. Y Jesús les dice, tengan ánimo. Soy yo. No teman. A la otra imagen. Vean la imagen lo chévere. uy, es que pues. Impresionante. Y me imagino, no solamente que estaba caminando sobre el mar, sino que me imagino que también tenía esa especie de Resplandor. resplandor en el rostro. Yo no, Pero no creo. No, sí, común y corriente. yo creo que fue muy corriente. Bueno, pues el solo hecho de andar sobre el mar. Pero ya. muy sorprendente. Sí. Aquaman. No, que por eso pensaron que era fantasma. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Dónde hay más poder? ¿Aquí o Moisés descendiendo del monte? Ahí. Ay, Sí. Aquí, claro. Entonces, Más impactante. ¿cuál es el punto que yo considero que aquí se quiere comunicar? Que Moisés es Jesús es superior a Súper, Moisés. sí. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden lo que estaban diciendo aquí. Hay niveles, hay niveles. Aquí. Es un profeta como uno de los profetas antiguos. No, 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 no. Es No es, superior. no es un profeta como uno de los profetas antiguos. ¿Listo? Ese es un punto interesante, ¿sí? A la hora de conectar lo que se está construyendo aquí. Entonces, ojo con esto. Y quería pasarlos de largo.
Ah, sí, no, yo no entendí esa parte. Esa parte es rara. No Muy. pudo poner en plano. Iba en moto. Se iba derecho, pues. Lo Como que si pasa, estuviera, ay, no tan raro. lo que pasa aquí es que aquí hay una conexión en el griego. ¿Listo? Porque el griego de aquí es igual a esto de acá. Y el Señor respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Yo haré pasar. ¿Sí? Y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Este concepto de haré pasar está escrito igual aquí. ¿Sí? Es es el mismo concepto. O sea, así como la bondad de Dios pasó en el contexto del Antiguo Testamento, ahora Jesús está pasando. O sea, esa es como la palabra. Símil. Sí, ya Listo. entendí, sí. Porque uno diría, venga, ¿por qué metieron eso ahí? ¿Sí? Y lo que es posible es que eso tenga un significado teológico. ¿Sí? Y así como la bondad estaba pasando, ahora el Hijo de Dios estaba pasando. ¿Sí? Personas que están como asistentes. Sí. No han escrito nada ni han alzado la mano. ¿Será que no está conectado? No, ahí están. Ahí están. ¿Será que tienes el micrófono? No, Ok. está prendido, ya me hubieran dicho. Entonces, ese es el otro punto. Yo haré pasar esa palabra. ¿Qué más les llama la atención? Porque dice que tenían ya que quedaron como en la mente embotada, fue demasiado por un día, ¿o qué? La multiplicación de los panes, el andar sobre el mar. Embotada. Em, Corazón endurecido. Ah, Ese es el significado de esa palabra. no puede ser. Después de ver dos cosas como las que acabaron de ver. Se van a poner O sea, como de pronto como incrédulos. viendo, No, como pero ya. no creyendo. Por eso porque cuando lo vieron, no lo reconocieron. Incrédulos. ok. Pensaron que era un fantasma. Ujú. Y Cristo Jesús tuvo que hablar ahí. Decir quién era. Pero Pero eso cuando- era normal, ya estaba de noche y lo ven andando sobre el mar. Yo también digo, me estoy chiflando esto que viene ahí. Claro que eso fue al Pero eso que amanecer. la mente embotada, yo diría que ya estaban, era, o sea, en el Cansados. mismo día tantas cosas, o sea, los Claro. panes, los peces y ellos caminando ahí, veían Sí. caminando sobre Muy el mar. impactante. Sí, claro. Me imagino que cuando le dice tengo la mente embotada, ya estaban, era, Dios mío, pues, ¿qué tenemos enfrente? Tanto a su lado. Sí, Pero vean lo que dice acá. No habían entendido lo de los panes. Eso porque está Ay, ahí. no, esa parte no la entendí. Se supone que no era para no haber entendido lo del mar. Pero aquí el narrador llega y dice, no habían entendido lo de los panes. ¿Qué Claro. conexión hay ahí entre la historia de Esa parte sí los es panes, Está loco. los panes y la parte de andar sobre el mar? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? poder, yo no le veo sino pues el poder que tenía. Entonces, ¿cómo la ven? O sea, la multiplicación de los panes con caminar sobre el mar. Yo no veo ninguna cosa. ¿Por qué dice aquí el autor no hayan entendido lo de los panes? Pues de pronto porque la multiplicación de los panes fue tan sorprendente, Y lo volvieron a recordar cuando el- vieron la... no entendieron de la multiplicación. Lo que pasa es de que los panes había sido un milagro para entender ahí ocurrieron varios milagros. el otro milagro. Sí. El primer milagro fue la multiplicación de los panes, Y los la multiplicación de los peces. Entonces eso ya era suficiente para para creer. Sí. Pero aquí No. habla que caminó sobre la barca, sobre el mar, y ellos estaban asombrados de gran manera. Entonces ahí el autor dice, Embotados, era porque no como... habían entendido lo de los panes.
Vea, Claro. y esa expresión de mente embotada Es que ya estaban es sobrecargados. semejante a esta de acá. Mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristeciendo por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre. Aquí están endurecidos los fariseos, pero aquí nos están diciendo que los discípulos no habían entendido lo de los panes. Los discípulos. Sí. Porque, Quedaron los porque, que están en la barca. porque una cosa es ser, participar de un milagro y otra cosa es entenderlo, ¿El por qué? el por qué. Entonces esa es la parte, porque sí, un milagro, se multiplicaron los panes y comieron hasta, Por eso, el Hasta por saciarse. qué, porque está en la quitada del hambre de toda la gente que estaba deseosa de o sea, comer. ¿cuál es la manifestación? Sí. ¿Cuál es la Que manifestación? Dios se conmovió, por qué? Jesús. Él no dice pues, que se conmovió de tanta gente que Con tenía hambre. Sí que no que. Yo estoy analizando este tema Sí, y en este momento no tengo una conclusión. O sea, no he logrado como entenderlo. Tal vez yo no entiendo lo de los panes como ellos. También tampoco lo entendían. Entonces, se las tengo que dar para la próxima. no será Algo. como lo que, Listo. pues como un sentimiento se conmovió, le dio pesar. Él no les estaba pues predicando. La Sí, gente sentada, él les estaba predicando y pues, o sea, él hábleles y hábleles y aguantando hambre. Pues se conmovió, digo yo. sí, pero porque este versículo no está justo después de lo de los panes. ¿Sí ves? Porque Porque no se podría tocar. La cuestión es que yo ya analicé varias respuestas, pero todavía no he logrado como llegar a una satisfactoria. Yo ¿Sí? la debito. Y los otros chicos no te dicen nada. Mateo, Juan, otros chicos. Nosotros. Porque, por ejemplo, si tú revisas a Mateo en este versículo, él lo Es- extiende más hablando, ahí fue cuando, por ejemplo, pues ya decían que era de noche, que por eso lo confundieron con un fantasma, Sí. ya, por ejemplo, ya Pedro dijo, si tú eres realmente Jesús y no eres un fantasma, es que yo haga lo mismo, y eso no fue. pues aquí lo que yo encontré eh, es que Tal vez esto, mira que aquí lo termina diferente. ¿Dónde? ¿Quién es Eso es ese? Mateo. Ese es Jesús caminando sobre el agua. No, ese es despuesito. Eso de la Apocalipsis es más adelante. Jesús camina sobre el agua. Mira. Sí, pero yo me refiero a que no tocan lo de la Lo- No, es sí, que- de los empieza ahí. panes. Tommy, Pues que por ejemplo él no Cuando tocan lo de los panes que no lo entendieron. Tommy, lo que yo encontré aquí de ese versículo es Sí, que la multiplicación de los panes, que solamente 5 panes para 5.000 personas, esa ya era una prueba más que suficiente para demostrar quién era Jesús. Entonces, lo que explica ahí en el versículo, pues yo busqué ahí, acabo de buscar en ChatGPT, es que se sorprendían porque si multiplicó los panes en esa cantidad, porque les tenía que sorprender que caminara sobre las aguas. Ujú. porque les tenía que sorprender. Si ya con la prueba del pan está demostrado que él era el Hijo de Dios. No me, ¿No te cuadra? no me cuadra. Pues es lo que dice ahí. Entonces, bueno, esa analícenla. La próxima semana lo conversamos Analícela más. usted. Ay, qué Sería pecado. Yo ya, Analícela usted. Pues, la analicé, Qué pesado. pero la puedo analizar más tiempo. claro, ¿No? hágalo. ¿Qué No, dice pues, Patricia? Lo apoyamos. Patricio dice algo o no. O sea, porque yo no quiero ponerme aquí a especular. Sí. ¿Sí? Es que no está fácil. No es sencillo. No es sencillo. Y la cuestión es que cuando Mateo narra la historia, no incluye esto. No, Lo cuenta para él. nada. Y ese es el problema.
O tal, bueno, no sé. Sí, A No, ver, entonces sigamos. dejémoslo así, pasémoslo por encima. ¿Vas a especular? Sobre eso, Cuenta, sobre cuenta, otra parte de cuenta, cuenta. ahí. Puedes especular, tranquilo. Bueno, entonces cuenta. Que porque cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, el viento estaba alborotado y cuando se subió a la barca ya no. Porque les pasa, Claro. Entonces, el- el Entonces, problema para no es, demostrar que él tiene o autoridad sea, por ah, ese es un detalle. sobre el viento. Ojo, había tormenta, se subió a la barca y se calmó la tormenta. entonces, Que fue lo parte que de vimos la- hace 8 días. Puede ser que parte era del- la aquí tormenta. agrega es, el problema no es la falta de evidencia. El problema no es la falta de evidencia. Si no Porque hay fe. la evidencia está, sino la disposición del corazón. Como quien dice, habían suficientes evidencias. Había suficientes motivos para evidencia, sino la falta de disposición del corazón. Bueno, pero volviendo a lo que dijo Salomé, a lo que dijo Sí, Salomé, ¿qué dice la niña? eh, que el viento Pero estaba estaba, buscando en el el celular. viento estaba enfurecido. Cuando él estaba caminando. Cuando se subió al barco ya se calmó la tormenta. Esta es la segunda vez que se calma la tormenta, ¿sí? Pues yo creo que haría parte del milagro, ¿cierto? O sea, no está caminando solamente sobre el agua, sino que está caminando y está enfurecido, pues, la tormenta. Lo hace el milagro mayor. ¿Qué más Llenito. de esta partecita? No, eso. No, Tengan ánimo, soy yo, no teman. 53. Porque les dio miedo, ahí les dio miedo en vez de darles gozo y alegría, les dio miedo. pero debido a la magnitud del milagro. no, Es que yo para también me hubiera de, reventado de- eso. de- ¿No? Y recordemos la charla de la semana pasada, La de la tormenta. lo interesante. Ajá. Aprovechemos un minutico para mirar este Es como detalle. igualito, ¿no? ¿Qué sucedió cuando Jesús calmó el mar? Les dio Cuando lo miedo. reprendió, se llenaron de gran temor. Ujú. ¿Qué sucedió cuando la gente se dio cuenta que el endemoniado estaba en su cabal juicio? La misma cosa. El mismo que había tenido la legión. Tanto Y miedo que lo echaron. tuvieron miedo. ¿Y qué pasó cuando la mujer se dio cuenta que había quedado sanada al tocar a Jesús? Temerosa y temblando. ¿Y qué sucedió cuando le dijeron a Jairo Que la hija que de su hija había muerto? le dio temor. Jesús dijo, no. Jesús le dijo a Jairo, no temas. Entonces Jesús domina la naturaleza, domina los espíritus, domina la enfermedad. Y cuando la gente Y tiene la temor muerte. frente a la muerte, que es mayor que la catástrofe natural, mayor que las enfermedades, mayor que todo, Jesús dice, no temas. Este ya es pues, la máxima demostración de poder, ¿cierto? Poder sobre la muerte. Entonces, volviendo aquí al tema, vieron a Jesús caminando, pensaban que era un fantasma y tuvieron miedo. Entonces, sigamos aquí con el 53. Terminada la travesía, llegaron a tierra en, ¿cómo se pronuncia? Genezaret. En Genezaret y atracaron en la orilla. Cuando salieron de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas a donde oían decir que él estaba. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que lo tocaban quedaban curados. Y creció. Y así termina este capítulo 6. ahí, ¿Algo de esto que quieren comentar? sí, ahí está, es bien interesante porque el Jesús que caminó sobre el mar y se subió a la barca, tenía una apariencia diferente al Jesús que llegó a la tierra, tocó tierra, porque ahí dice claramente que ellos lo reconocieron, o sea que no antes no lo habían reconocido.
ellos lo reconocieron. Sí. ¿Sí Aquí. será o será que llegaron? Ojo con ese detalle. En la oscuridad. Pero tal vez por el Lo vieron polvo. andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Sí. ¿Será? No, es que no está en el texto. ¿Será que Jesús tenía una apariencia como de gloria? Yo Pero decía digo, por el Como decía polvo. Clemencia. Lo que tú que dijiste, enseñaste que llegó ahorita. con un resplandor. Tuvo que ser, Tú. tú no, pues, o sea, no lo dice, pero tú nos dijiste, cuando Moisés hablaba con Dios allá en el monte, bajaba con la cara transfigurada o resplandecida. Yo creo que es por ahí. Jesús Un se fue al Pero- monte a orar, pues me imagino para poder andar sobre el mar, qué tal. Pero lo que Mateo dice aquí es que eran las 3 de la mañana, entonces pues a las 3 de la mañana no viendo a alguien caminar. en el Era mar, la cuarta pues, vigilia. La cuarta miércoles. vigilia es de 3 a 6. Ojo, no, si nosotros vamos a afirmar eso, nosotros tenemos que afirmar. Eso no está explícito No está. en el texto. No. Listo. Pero ojo, aquí los que lo reconocieron, ¿quiénes fueron? La multitud, La gente. la gente Aquí no está diciendo, Ya. aquí no está diciendo que los apóstoles ya lo Los reconocieron, que Jesús se bajó de la barca y ya lo reconocieron. No, seguramente ya no lleva Sí, el que leer bien. lo reconoció, resplandor. lo reconoció Los la gente del pueblo. Los 12 sí estaban en la barca. Los 12 estaban en la barca. Ojo, en la barca estaban los 12. Puede que haya, puede que estaban los 12 y más gente. Listo. Porque hizo que sus discípulos subieran a la barca y recordemos que sus discípulos puede ser un grupo Más amplio. más amplio. Entonces, ¿qué más de aquí? De este final. Y que, pues, que lo tocaban y sanaban. Pues que todo Pues lo que eso ya pensaba. tocaba. Pero ese pueblo estuvo muy premiado, porque todo el mundo se sanó. Mientras en el pueblo pasaba donde estaba la hija de Jairo, la hemorroísa, solamente ella, y él también iba ahí con un tumultero para la casa de Jairo. Este pueblo estuvo muy bendecido. Entonces aquí vemos más milagros, ¿no? Sí, O Pero sea, vean pero esto lo hay- interesante. o de pronto dijo, entender la palabra, el texto que dice allá, y la gente enseguida reconoció a Jesús. ¿Qué quiere decir reconoció? que ya Que ya lo habían visto. No, pero que creían en él. Entonces, Ah, al pues, haber fe y creer en él, y porque hay un reconocimiento, porque una cosa es lo vieron, otra cosa es lo reconocieron. revisemos Ya. eso es el 54. sí. Pues quién sabe si ya había ido a ese pueblo antes. No, lo reconocieron. Está escribiendo. Ay. O la palabra reconozco, pues no sé. De pronto, él no venía pues de donde, del pueblo este de Jairo y de otra gente. Es decir, lo- Dime, ¿qué decías, Clemencia? Que si él no venía pues de ese otro pueblo. Del pueblo de él. Para entender, 654. pues hay que estudiar la ubicación geográfica, si ya había ido allá o venía de donde ya lo habían escuchado y por decir reconocía a Jesús como ya habían oído hablar de él. Aquí. La gente le conoció, inmediatamente habiendo reconocido a él. Estamos hablando de ti. Pero mami, ¿por qué nos miramos, nos abrazamos, no estamos prestando atención? Tomás está buscando algo. Concentraditos, Estamos participar. Sí, estamos participando, ¿no? No, pero es No. más es más de identificarlo. Sí. Es más de identificarlo. ¿Cómo así? O sea, que habían No, escuchado. identificaron que era Jesús. Ah, ok. Sí. Y bueno, pero vean eso lo interesante. Todavía se está manejando un misterio sobre la identidad de Jesús. ¿Sí? Los discípulos están viendo temores, están viendo poder y ¿quién es este? ¿Cierto? ¿Quién es este? Entonces vamos a ver que ya estamos cerca del momento en el cual reconocen quién es. Listo. Y ya la próxima semana seguimos con Marcos 7. esto de acá, Ya terminamos lo que súper contamina al rápido. hombre. Sí, pues estuvo muy. Yo no Vamos a ver si creo, el lo otro logramos. miércoles no. Nosotros vamos a estar en la El otro no. No. Vacaciones el próximo. Yo tampoco. Sí, porque ya es Semana Santa, entonces.
Cada quien hace. Yo Ya. tampoco puedo. Ya ahí seguimos. Y bueno, eso sería todo. Ah, muy Pues chévere. sería toda la lectura de hoy, nos Muy rindió. bueno, Muy entendido. Nos Muy, muy rindió. importante. Ojo, Sí. queda, para los que quieran investigar, analizar por qué lo de los panes. lo de los panes después mar. de lo del agua, después de lo del mar, ¿sí? Y mirar a ver si es posible llegar a una respuesta, porque si no es posible, es mejor uno Vamos a Especular. no especular así y decir cosas raras. Listo. inventarnos aquí cosas, ¿no? Y bueno, Tú eso le sería habilitaste todo. el micrófono, Patricia. Están todos habilitados ya. Muchísimas gracias Silenciosos, porque están tan silenciosos. tan calladitos. Sí. Yo creo por lo mismo que son versículos que hemos Muy puesto, conocidos. sí. ¿Ok? Muy bien. Bien. Hay otra cosa, que también es posible que en este texto se esté queriendo identificar a Jesús con este personaje que se está esperando aquí. Un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mande. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba esperando a alguien. ¿Sí? Pero aquí ya vemos que es superior a Moisés. Listo. Este, Jesús. el Sí, claro. Jesús. Listo. Ese es otro detalle, ¿cierto? Sí, porque vemos la idea de Elías, de profeta, de todo esto al comienzo, ¿sí? En esta conversación. Y ya vemos que después vemos lo que va sucediendo, ¿sí? Y bueno, Tomás, muchísimas gracias. eso sería Gracias. todo. Chévere. Un gusto. Gracias. Chévere. Todas las noches salimos muy satisfechas. Sí. Permítanme, no olvido. Pero nos vemos dentro de